Cuando hablamos de discipulado, una buena pregunta sería, ¿qué es un discípulo? Dios nos llamó ¿a qué? A ser discípulos, ir y hacer discípulos. Bueno, ¿qué es lo que implica ser un discípulo de Jesucristo? Bíblicamente, ¿qué características tiene un discípulo? ¿Qué estamos buscando formar en un discípulo? Un discípulo podemos decir que es alguien que conoce a Dios personalmente y busca a Jesús apasionadamente, modelando en cada aspecto de su vida el carácter y las prioridades de Cristo. Cuando leo esta descripción de un discípulo, yo sí me pregunto, ¿estoy buscando a Dios apasionadamente? Primeramente, conocerlo personalmente, saber la realidad de Dios por una experiencia personal, no por algo que alguien me dijo. Una vez que yo me sé nacido de nuevo, que vivo esa realidad de tener una nueva naturaleza en mí, una de las características es buscar a Dios apasionadamente. Ahora, en eso entra nuestra carne, por eso yo tengo que hacer morir mi carne y tengo que disciplinarme. Y es importante mirar si estoy buscando a Dios apasionadamente o cuál es uno de los enemigos de buscar a Dios apasionadamente, el conformismo. El ya no sabemos salvos, ya estamos en una iglesia, ya di la clase, pero después yo estoy buscando la presencia de Dios. Cuando tengo tiempo libre, ¿qué es lo que busco? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Mi pastor acá, Bob Copany, él dice lo siguiente: ¿cómo sé que alguien está cerca de Dios? ¿Cómo sabemos cuando estamos cercanos a Dios? Usted sabe cuando usted está cercano a Dios porque usted quiere más de Dios. Cuando nosotros creemos que ya estamos bien, cuando hacemos simplemente las rutinas normales, cuando simplemente cumplimos con nuestros rituales cristianos, nos habla de una lejanía del Señor, cuando tenemos una relación casual con el Señor. Él ponía el ejemplo de Moisés. Moisés hablaba con Dios como cara a cara, como hablar con un amigo cara a cara. O sea, ¿qué más cercanía que esa? Ningún pasaje describe algo más cercano que eso, ¿verdad? Estar cara a cara con Dios. Ahora, ¿cuál fue la petición de Moisés delante de Dios? Ver su gloria, o sea, más de él. Para él no basta. ¿Qué es lo que pide? Ver su gloria. ¿Qué le dice el Señor? Bueno, siendo mortal morirías. Entonces lo escondió en una peña, en la roca, dice que puso su mano y lo que vio fue su espalda, el resplandor de la gloria de Dios. Pero ¿qué fue lo que pidió Moisés? Siendo el hombre más cercano en su caminar con el Señor, más de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros estamos realmente apasionados más por Dios? Porque eso es lo que buscamos constantemente. Eso es lo que anhelamos. Entonces, eso más que un discurso como el que les estoy hablando implica qué prioridades hay en mi vida, más que simplemente palabras en las cuales yo les expreso mi pasión y deseo por servir a Dios. Hay acciones mías que respaldan lo que anhelo, lo que pienso, lo que quiero. No se queda simplemente en deseos, sino se transmiten acciones, en disciplinas, en cosas que yo hago. Dice, modelando en cada aspecto de su vida el carácter y las prioridades de Cristo. Si yo quiero ser como Cristo, ¿qué hago? Lo imito a Él. Entonces, cuando hablamos acerca de este ser más como Cristo Jesús, es bueno, ¿cuáles eran las prioridades en la vida de Jesús? ¿Tengo yo esas mismas prioridades? Entonces yo pregunto, ¿alguno de nosotros ora más tiempo que lo que registra la Biblia que Jesús oraba? ¿Ok? Pues yo no sé los demás, yo sí sé que yo no oro más que Jesús, pero ¿alguno de nosotros necesita orar más que Jesús? Claro, al menos yo sí necesitaría orar más que Jesús y no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer cambios. Tengo que administrar mi tiempo. A nadie nos sobra el tiempo. Yo algo que descubrí y descubro cada día más, ya a mis 51 años, ¿qué es lo que he descubierto? Que nunca tengo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Invertir el tiempo, hacer las cosas cruciales, las fundamentales, porque nunca voy a tener tiempo, entonces voy a ocuparme de lo fundamental. Voy a ocuparme de lo que me va a respaldar por la eternidad, de mi servicio eterno a Dios. Es como aquel cristiano que dice, cuando todo sea más fácil, yo ahí sí sirvo al Señor. Cuando yo termine, ¿verdad?, de pagar esto, va a venir otra cosa y va a venir otra cosa. Tenemos que establecer prioridades. Jesús estableció prioridades. Con la oración era vital en su vida. Yo me he desvelado por muchas cosas, pero desvelarme para que Dios cambie mi carácter y me haga humilde, eso no lo he experimentado. Orar para caminar con integridad y rectitud, pasar toda la noche orándole al Señor por eso. Si he pasado la noche viendo otras cosas, haciendo otras cosas que no debería hacer, perdiendo el tiempo en muchas cosas, pero en las cosas de Dios. Por eso Pablo hablaba de desgastarse, desgastar su cuerpo, exponerlo por las cosas de Dios, como lo hacíamos en el mundo, por cosas pasajeras, vanas y que más bien trajeron malas consecuencias. Entonces, acaba más del dicho al trecho. El discípulo va en ese caminar, no es alguien perfecto, pero esto es lo que procura. Y tiene esas prioridades como la oración, como la palabra. Jesús pasaba en la palabra. Lo vemos a los 12 años, a él discutiendo en el templo las cosas
espirituales y a fariseos, maestros de la ley, verlos sorprendidos de la sabiduría que había en este niño de 12 años. ¿Por qué? Porque estaba en la palabra. Vemos cuando había la tentación, cómo respondió siempre con la palabra. Entonces vemos a un Jesús en la palabra. ¿Cuánto tiempo estoy yo en la palabra? Todas estas características de Jesús son las que se reproducen en un discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que conoce a Dios personalmente, busca a Jesús apasionadamente, modelando en cada aspecto de su vida el carácter y las prioridades de Cristo. ¿Cuál es el modelo? Bueno, Juan 2:6 nos lo dice claramente. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Imita a Jesús. ¿Alguien aquí le gustaría ser como Jesús? A todos. A todos nos gustaría ser como Jesús, llevar gloria al nombre de Dios, estar en el centro del medio de la voluntad de Dios, caminar en obediencia al Padre. El hecho de imitar a Jesús es algo que no se puede fingir. Yo no puedo aprender a tener gozo. ¿En qué aspecto aprender? A imitar. Gozo es así. Todos hagan así. Esto es gozo. Practiquen gozo. No, realmente eso no es lo que nos habla la Escritura, sino que al pasar tiempo con Dios va a producir en nuestro corazón. Es un fruto de permanecer en el Señor. No es una obra, no es algo que yo aprendo a hacer. Hay personas que creen que el discipulado es aprender a ser cristiano desde una perspectiva de seguir todas las pautas. ¿Qué se espera de un cristiano? Que se congregue, que diezme, que ore, que ayude a los demás, etcétera. Entonces lo que aprenden es hacer esas cosas. No es algo natural en ellos. Son cosas que hacen. Un cristiano no es algo que usted hace, sino algo que usted es. Ahora, eso que está haciendo cuando pasamos tiempo con Jesús se va a reproducir en nosotros. Pero tiene que nacer de qué? De esa prioridad de pasar tiempo con Jesús, que es lo que más atacados somos. El modelo del discipulado es permanecer en él. ¿Para qué? Para andar como él anduvo, solo imitando a Jesús en las prioridades de Jesús. ¿Qué significa permanecer en él? Tener las prioridades que él tenía, imitar sus disciplinas, hacer lo que él hacía. Consideremos lo siguiente. ¿Qué piensas que significa vivir como Jesús vivió? ¿Crees que es posible vivir como Jesús vivió? Cuando hablamos de esto que estamos hablando, tener las mismas prioridades de Jesús. ¿Imitar a Jesús en qué? No en tener pelo largo, porque si no ya estoy descalificado, ¿ah? No es andar en sandalias, ni con túnica, ni hablar hebreo, que implica tener los mismos principios de Jesús de dependencia del Padre, de desarrollar los mismos hábitos y de esa forma nosotros vamos a poder ver esto. Entonces es simplemente, wow, ¿qué hacía Jesús? Eso es lo que voy a hacer. Él dependía del Padre, dependía del Espíritu Santo, pasaba tiempo en la palabra, estudiando, meditando la palabra, comiendo la palabra para obedecerla. Pasaba tiempo en oración. No sé ustedes, pero cada vez que yo saco tiempo para orar, me vienen 1000 cosas por hacer importantes, inclusive ministeriales. Algo que es muy atacado el siervo de Dios, el pastor o el maestro, es que cuando está preparando un mensaje, cuando está preparando un estudio, se le vienen 1000 cosas para hacer y muchas veces cosas buenas, ministerialmente hablando, pero tiene que establecer prioridades. Tenemos que enfocarnos. Eso lo vemos bíblicamente. Nosotros vemos a Pedro y los discípulos diciéndole cuando hubo ese problema en Hechos que iba a dividir la iglesia porque las viudas griegas estaban siendo mal atendidas, que le dijeron, no es justo que nosotros dejemos el estudio de la palabra, la oración, para atender a las viudas, no porque eso sea menos, sino porque ese no es nuestro llamado. Tenemos que hacer un orden de prioridades. ¿Qué está esperando las personas el domingo? Escuchar a Dios. No es escuchar a Víctor. ¿Qué están esperando ustedes en la clase? Tener un mensaje que provenga de la palabra de Dios, no un aspecto intelectual de comunicar simplemente información. Y para eso se necesita preparación espiritual, preparar nuestros corazones. Y debemos despertarnos sin caer en legalismos. ¿Quién se prepara para el domingo? ¿Quién dice, me voy a acostar temprano para llegar temprano a la iglesia? Voy a orar porque voy a ver hermanitos que van a sacar mi carácter. Entonces voy desde ya a prepararme para cuando alguien viene a confrontarme con algo que no me gusta, mostrar a Cristo, amarlos. Voy a estar listo para ver quién necesita ayuda. Voy a ir a adorar al Señor. Alguien decía, vístame despacio que voy deprisa. Como somos varios en casa y tenemos que alistarnos y todos saben qué hago, el día anterior preparo toda la ropita y la voy a planchar y ya sé qué me voy a poner y lo dejo aquí listo porque quiero llegar al tiempo a la iglesia, porque voy a adorar y a glorificar al Señor. Pero nos preparamos para el servicio. O les pasa que llegamos al tiempo rápido y ya media hora y ahí no ha terminado el pastor. Ya se pasó 10 minutos. Es que no hay que ser legalista. Wow.
¿Esta iglesia qué religiosa? No, eso es no tener pasión por el Señor. Y quiero que mi vida sea un cristianismo ferviente y demás, porque es algo real, porque ya nací de nuevo. Tenemos que ser congruentes. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo logró Jesús esas cosas? Bueno, dependiendo del Padre, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en la palabra, siendo obediente al Espíritu, relacionándose con las personas. Estamos haciendo eso. De eso se trata. A veces vivimos un cristianismo tan lejano al modelo de Jesús que es increíble y me asusto. Por eso nos desviamos, porque no estamos yendo a la simpleza de imitar. Pablo ora, sabes que me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean ustedes desviados de su sincera, simple devoción a Cristo. Si el cristianismo es lo más simple, no lo más fácil, pero lo más simple es ser como Jesús. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Y eso es lo que debo yo hacer. Dependía del Padre. Dice, no he dicho una palabra que no sea lo que el Padre me mandó a hacer. Es ser congruentes. Eso es discipulado. Poder pensar en estas cosas. ¿Verdad que si ustedes no se conectan, no van a estar pensando en estas cosas? Bueno, el Espíritu puede usar diferentes cosas, pero no vamos a tener estas conversaciones. Y el discipulado se trata de tener esas conversaciones, de entender qué es ser cristiano, de fortalecernos, de animarnos, porque todo esto no es para condenación, es para animarnos, para decir, wow, puedo hacerlo mejor. He dejado de hacer eso, tengo que volver a eso. Sí es posible vivir como Jesús vivió, pero ¿cómo? Tengo que hacer cambios en mi vida. Yo no puedo vivir como Jesús vivió viviendo mi vida, con mis sueños, anhelos y metas y objetivos. Nos lo dijo muy bien Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La única forma en que Cristo crece en mi vida es cuando yo menguo, cuando yo me rindo a Él, cuando yo me someto a Él, cuando yo le creo y vivo conforme a sus principios. Es donde yo quiero estar y donde quiero llevar a aquellos que están a mi alrededor, a rendirme y a darle el señorío a Jesucristo. El reto es rindámonos ante Él, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Dejemos nosotros el trono. ¿Recuerdan aquella drama que hice con Keila, donde ella quería tomar las decisiones? Y dije, sí, Jesús toma decisiones, pero ella se sentaba en el trono de las decisiones. Ese no es Keila, ese es Víctor. Tengo que dejar que el Señor esté en el trono, que Él gobierne. Dejarle de decir Señor y hacerlo Señor en mi vida. Y levanto la voz porque sinceramente Dios me está hablando a mí. Y un discípulo es aquel que hace discípulos, que está modelando con su vida. Porque el cristianismo, el liderazgo se basa en el ejemplo, no en el discurso, sino en el ejemplo. Soy yo modelando. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como cristianos? Ir y hacer discípulos. ¿Qué hacen discípulos? Por tanto, vaya y hagan discípulos en todas las naciones. Vamos a considerar lo siguiente. ¿Por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Cuál fue la misión de Jesús? La misión de Jesús incluye lo siguiente. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar así su obra. Era hacer la voluntad del Padre, no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso nos habla de rendición, de sometimiento. Alguien aquí brincó y dijo aleluya y amén, gloria a Dios cuando dije sometimiento. No nos gusta, pero de eso se trata. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿cierto? ¿Saben qué principios vienen aquí que el Señor me ha estado tocando en este sometimiento, en hacer la voluntad del Padre? ¿Recuerdan cuando Moisés lo pusieron en esta canasta en el río Nilo? Imagínense el peligro que estaba corriendo. Es un bebé. Está en una canasta en un río infestado de todo. Pero como es un bebé, no pudo abrir la canasta y ver hacia dónde iba. Pero imagínense que Moisés hubiera tenido suficiente edad para levantar, ¿verdad?, la tapa de la canastita donde iba y mirar que esa canasta se dirigía a las manos del enemigo, a las manos de la hija de Faraón. Es que Faraón fue el que mandó a matar a todos. Él estaba protegido ¿cuándo? Cuando estaba escondido por sus padres, pero en ese momento era totalmente vulnerable. Pero si él hubiera tenido la suficiente independencia y fuerza para ver que iba hacia la hija de Faraón, ¿qué hubiera hecho? Empezar a hacer todo lo posible para alejarse de la hija de Faraón. Es el peligro. Ellos son los que nos mandaron a matar, ¿cierto o no? Como era tan pequeño, como era tan vulnerable, él no pudo hacer nada más que rendirse a la voluntad de Dios, someterse. Y el lugar de peligro, el lugar de la muerte fue el lugar de salvación. Hay momentos en nuestras vidas que estamos rodeados de cosas que uno quiere huir y tal vez Dios es ahí donde va a mostrar quién es Él, su grandeza, su gloria, su magnificencia y encontrarse con Dios en una forma más íntima, más real, más cercana como nunca antes. Como Job, de oídos te había oído, ahora mis ojos te han visto, después de experimentar todo lo que experimentó. Pero la causa natural de nosotros es alejarnos de eso. Jesús oró, dice, si es posible, aparta de mí esta copa, si fuera posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se rindió al Padre, yendo a una cruz, pero tomó esa decisión.
Y esa es la decisión que toma todo discípulo, que tenemos que tomar nosotros, de rendirnos, de someternos, buscar hacer la voluntad del Padre. ¿Esto es madurez o no? En mucho lugar ya se hubieran desconectado. Esto es madurez. De eso se trata ser cristiano. Esto es discipulado. A tener estos principios claros y transmitir estos principios primeramente con mi vida y después a través de hablar y comunicar esto, de sentarse con otras personas, de compartir estos principios, esta realidad. ¿Qué nos motiva a hacer todo esto? El amor. Es el amor del Señor por nosotros, es su compasión, es su gracia, es su misericordia, es la que nos constriñe, es la que nos mueve. Alguien aquí, en lugar de recibir un latigazo, ha recibido un abrazo de Dios cuando debería recibir un fajazo. Hey, aprende, te amo. Cristo pagó por ti. No es que paso por encima el pecado, no, 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 no. Costó la sangre de mi hijo, pero puedo abrazarte porque mi hijo pagó por ti, Víctor, no porque no aborrezca el pecado. Te amo, tú eres mío. No vivas como un pordiosero siendo un hijo del rey. Vive en victoria, vive en santidad, porque vuelves al calabozo, porque vuelves a un pozo seco, porque vuelves a un lugar que no te va a dar satisfacción, sino te va a traer vergüenza, te va a traer tristeza, te va a traer dolor. Ven a mí, corre a mí, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay plenitud, que no dependen ni de las personas, ni de las cosas, ni de los sentimientos. Ven a ese lugar. Lo que nos motiva es el amor. ¿Cómo debemos amar a Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amar a Dios con todo lo que somos. Apasionadamente como Él nos ama a nosotros, apasionadamente y nos quiere ver. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿No es increíble? Ayer me pasó una tontera, no sé por qué, pero me soñé con Rafael Nadal. Es uno de los jugadores, ¿verdad?, que ha sido número uno por muchos años. A mí me gusta el tenis, pero no sé por qué me soñé que lo conocí. Hicimos un clic donde empezamos a tener una amistad. Wow, en el sueño dije, voy a evangelizar a Nadal, a Rafael. Voy a hablarle de Cristo, voy a estar en el sueño. Yo estaba ahí pero yo me sentía todo orgulloso porque andaba con Nadal. Entonces, donde yo andaba con Nadal, ¿sabe qué pasaba? Todo el mundo tomándome fotos. Oh, el amigo de Nadal, él. Bueno, increíble. Entonces, ¿sabes qué me dijo el Señor? Tú eres mi amigo. No existe una relación más importante, Víctor, que ser un hijo o una hija de Dios, que tener una relación con el creador del universo. Nada se compara a eso. Y tú la tienes, no es un sueño, es una realidad pagada con la sangre de Cristo Jesús. Estás viviendo acorde a esto, a quien tú eres, a lo que yo te he constituido, a lo que yo te he hecho. Tienes el gozo de saberse en mis manos. ¿Qué produce gozo en tu vida, Víctor? El viernes cuando pagan, el que, no sé, tu hija te diga que papi es el mejor del mundo, que los demás digan qué buen maestro, no sé. ¿Recuerdan cuando los discípulos se alegraron por ministerialmente y dijeron, los demonios salen, Jesús, fuimos a evangelizarlos, y oramos y sanaron? Todo eso está bien, pero alégrese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es de eso, es que la eternidad van a pasar conmigo. ¡Wow! El motivo es el amor, es mi relación con Dios. El amor por Dios se transmite ¿cómo? ¿Cómo es que puedo agradecer al Señor? A través de mi obediencia a Él. Ese es el lenguaje de amor de Dios, en mi obediencia a Él. Y el amor al prójimo. Y el segundo es semejante a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es amar al prójimo. ¿Por qué yo hablo de Cristo a una persona? Porque entiendo que esa persona es una criatura de Dios, que como yo un día no tenía nada de relación con Dios, era un enemigo de Dios y me creía salvo y demás, e iba rumbo al infierno, esa persona va a ese lugar. ¿Y sabes qué? Amo a esa persona porque Dios la ama y me voy a interesar por esa persona. Y quiero hacer todo de mi parte para que esa persona entienda claramente el mensaje de la salvación. Y ella tomará su decisión, pero yo quiero hacer todo de mi parte para que entienda la verdad del Evangelio. Si no, no digamos que estamos amando. El amor es el que me motiva a mí a decirle a un joven que está aprendiendo, de que nos reunamos, que oremos juntos, que leamos la palabra. Es muy fácil criticar cuando un líder cae, pero ¿cuánto he orado yo por ese líder? ¿Cuánto me he interesado yo en la vida de él? No, es que ese líder tiene que interesarse en mí. No, estamos en el mismo equipo. Todos somos una familia. Si uno cae es de todos que se habla. Qué importante entender que la motivación de ser y hacer discípulos es el amor. De todos los posibles motivos que pudiéramos tener, el amor es el más grande de todos. Considera esto. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas con las cuales puedes demostrar tu amor por Dios y tu amor por otros? Bueno, formas prácticas de amar a Dios es a través de la obediencia. ¿Obediencia a qué?
a estar en su palabra, a congregarnos, a seguir cada uno de los principios bíblicos, a permitirle a Dios podarnos, a dejar de hacer cosas para hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y nuestro amor por otros se basa en evangelizar, inclusive saber que nos pueden rechazar, pero por el beneficio que recibiría esa persona, me arriesgo a hacerlo. Por mi amor por esa persona lo voy a hacer, a perdonar cuando me han ofendido, a pasar por alto las ofensas, a rendir mis derechos por la causa de Cristo, a que si tengo que llevar su carga por 1 milla, la voy a llevar 2. Es cuando yo hago estas cosas diferentes a lo que todo el mundo hace que realmente estoy manifestando el amor. Cuando me conecto, porque así voy a tener más efectividad ahora de compartir, voy a crecer en este aspecto y voy a poder darle a esa persona de Dios, en sacar este tiempo para crecer en lo que es el discipulado, en lo que es el evangelismo. Eso es lo que implica, Mari. ¿Qué es el método del discipulado? En síntesis, es abrir nuestras vidas. Por eso hay poco discipulado, porque el discipulado lo que implica es vengan y vean. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Él no los mandó y vea, se pesca así, les dijo las clases de peces y qué anzuelo llevar y vayan. No, él fue y pescó, lo llevó y vio cómo evangelizar a esta persona. Todas las cosas que ellos hicieron después, Jesús se las modeló. De igual forma, ese es el liderazgo, eso es el discipulado. Es que nosotros estamos haciendo eso y las personas pueden imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo Jesús. Eso no es algo exclusivo de Pablo. Eso es para todo hijo e hija de Dios, para todo cristiano. Decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No que seamos perfectos, no. Pero esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, agradar a Dios en todas las cosas. Es que estamos modelando y estamos enseñando. Y entonces somos un pendaño para que la gente se acerque a Dios o un pendaño donde la gente pega y cae y se aleja de las cosas de Dios. La importancia de nuestras vidas en Cristo Jesús. Vengan y vean. Es modelar. La mayoría del discipulado va a ser un proceso largo de paciencia, que requiere paciencia y requiere que seamos reales. No podemos llevar a una persona donde nosotros no hemos ido. Vecinos van a venir después de tiempo de vernos, cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo actuamos. Recordamos el testimonio de algunos compañeros que están en la 1040 y cómo ellos nos contaron de invertir 2 años de su vida y no ver fruto. Y luego llegó otro misionero y a los 3 meses aceptó a Cristo, esa persona que ellos habían invertido 2 años. Pero si ellos no hubieran invertido esos 2 años en ellos, él tendría excusas para no aceptar al nuevo misionero que llegaba, para alejarse de esto. Pero se trata de modelar, de ser reales, de enseñar a la gente cómo se mira un hombre y una mujer que ama a Dios, que obedece a Dios. Jesús invitó a sus discípulos en un viaje con él hacia el cumplimiento de la misión de su Padre. Es invitar a la gente a ver cómo vivimos. Si todo el mundo orara como oramos nosotros, ¿dónde estaría hoy la iglesia? Si todo el mundo escudriñara la escritura como la escudriñamos nosotros, ¿qué clases de maestros y pastores tendríamos? ¿Qué clase de liderazgo tendríamos? Si todo el mundo sirviera como servimos nosotros, ¿qué impacto causaríamos en la iglesia, en la sociedad? Si nosotros fuéramos el estándar, ¿qué estaría pasando? Recuerden, somos discípulos que hacen discípulos, estamos modelando. Jesús tenía 3 características, era relacional. Jesús se relacionaba con las personas, Jesús olía a personas, vestía como las personas y demás. ¿Alguien aquí tiene algún problema en identificar a Jesucristo en las películas de Semana Santa? Y diga usted, no sé quién es Jesús, ¿será este Jesús? No, ¿verdad? Es el más guapo, pelo largo, ojos verdes, cuando habla el tono de voz es diferente, cierto, todo el mundo sabe quién es Jesús, nadie está confundido. En la realidad no era así. Jesús era tan relacional con las personas que la gente no se sentía intimidada de ir a Jesús. Los niños le brincaban, corrían, no era que tenía la túnica pues, completamente blanca y tenía escuderos y tenía esto y que tenía lo otro y que, o sea, riman a él porque es el ungido, porque es el siervo. No. Tan es así que Judas tuvo que darle un beso para identificarlo, porque no sabían quién era. No se veía con una aurora y con todo esto y pompa. Hoy en día yo veo siervos que se llaman siervos, pero que tú no tienes acceso a ellos y que se sienten más santos que los demás. Bueno, no era la realidad de Jesús, era relacional. Ahora, ¿a quién tocaba Jesús? A todos. Jesús tocó leprosos, ¿cierto? Nadie iba a los leprosos. ¿Habrá leprosos en nuestras vidas? ¿Habrá personas con las que nos cuesta relacionarnos? Claro, todos tenemos leprosos en nuestras vidas. Personalidades y personas con las que, otras que no es tan fácil, pero son aquellas que son difíciles en las cuales manifestamos el Espíritu Santo en nosotros, el amor de Dios. Jesús era relacional con todos. Nadie tenía temor de ir a Jesús. Todos podían correr a Él y querían correr a Él. Son nuestras vidas de esa forma. Eso es discipulado. La misma gente te busca, te pide oración. ¿Por qué? Porque eres alguien relacional. Así era Jesús y yo quiero ser como Jesús. Entonces Dios me mandó a no hacer acepción de personas, aunque sean leprosos para mí. Y cuando digo eso, lo que quiero decir es que
No necesariamente es alguien enfermo o un indigente o esto y lo otro, pero hay personas que no se quieren relacionar con, tal vez con un homosexual, pero Dios dio su sangre por cada uno de ellos. Pero es una criatura de Dios, pero el corazón de Dios está compungido como estaba con el mío por ellos. Algunos que no les gusta relacionarse con un alcohólico o esto y lo otro. Ahora estoy diciendo relacionalmente, pero en una forma misional y en una forma intencional. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba con alcohólicos, ¿verdad? Con glotones, con pecadores, pero tenía una intención, ¿verdad? No estaba ahí para pasarla bien y, no, voy a ir a la casa de Mateo, que es el millonario aquí. No, hubo salvación el día que él llegó, hubo arrepentimiento el día que él llegó, porque él habló acerca de la veracidad del pecado ahí, en medio del pecado. Era una intención detrás de esta relación, no es simplemente una relación para ser popular, no estaba buscando ser popular, estaba invirtiendo en las personas, misional, ¿por qué? Porque él iba a las personas, no esperaba que las personas vinieran a él, el Señor iba. Acá nosotros podemos ver un cronograma de este camino hacia la madurez y empieza con el no cristiano. Y la invitación al no cristiano es venga y vea. Y es así como empieza, ¿verdad? El evangelismo. Llevando el mensaje, la claridad, es mirar, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Entonces, ¿cómo pasa de la silla uno del no cristiano al cristiano? A través de arrepentirse y poner su confianza única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo Jesús. Una vez que la persona toma esta decisión de arrepentirse de su pecado, de no practicar el pecado y poner su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, hay una regeneración, hay un poder que lo va a ayudar a mantenerse en santidad, un poder, una nueva naturaleza en él que lo va a querer, que lo va a traer hacia las cosas espirituales, que lo va a traer, ¿verdad?, hacia caminar conforme a lo que Dios quiere. Y ya empieza una lucha feroz. Ya no es la lucha que tenía antes, simplemente si me ven, si, ¿verdad? Si hay una consecuencia, pero nadie me ve ni nada, yo disfruto el pecado. Wow, qué dicha que ahora lo aprueba todo el mundo porque así lo puedo hacer, etcétera. Pero cuando uno está ya nacido de nuevo, ¿qué es lo que pasa en uno? Lo que pasa en uno es que me vean o no me vean, yo me siento miserable cuando le fallo a Dios. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza en mí que su fruto es la santificación. Romanos 6:22. Su fruto es la santificación, su fin es la vida eterna. Pero pasamos ya a esta nueva vida en el Señor y ahora necesito crecer, ahora necesito entender que Jesús es la verdad. Empiezo a seguir al Señor, sacar la mentira que tenía y poner la verdad de Dios. Todo este proceso lo que implica es, ¿recuerdan Tarzán? Todos sabemos quién es Tarzán, el rey de la selva. Con Tarzán, una forma de desplazarse era a través de los árboles, pero lo que tenía que hacer Tarzán era tomaba una liana, pero tenía que soltar la liana de atrás para agarrar la otra. Mientras tuviera las dos lianas, no iba a poder avanzar. Tenía que soltar una para agarrar la otra. En este caminar cristiano tenemos que dejar cosas, pero no es simplemente dejar cosas, es hacer cosas nuevas. Es un cambio de naturaleza, es un cambio en nuestras acciones. Y ese es el problema, que muchas veces yo veo cristianos contentos soltando la liana. Ya no digo vulgaridades, ya no digo mentiras, ya no hago esas cosas y demás, y listo. No, es soltar esta liana para agarrar la otra, porque mientras estés ahí, ya estás más propenso a volver que avanzar. Estás en medio del camino, hay incertidumbre, no hay satisfacción. Hay satisfacción en no hacer lo malo, hasta cierto punto, pero en hacer lo bueno, aún los inconversos, cuando ayudan a otros, se sienten bien. Aún la gente sin Cristo, cuando ayuda a alguien y hace actos de generosidad, siente satisfacción. ¿Cuánto más nosotros que tiene peso de gloria lo que hacemos en Cristo? Entonces soltamos esta liana, pero no nos quedamos ahí, cogemos la otra. ¿Y cuál es la otra? Ya no digo vulgaridades, ya no cuento mentiras, pero ahora hablo la verdad. Estoy hablando la verdad. Estoy edificando a las personas a mi alrededor. Estoy haciendo lo correcto. Aquí hay plenitud. Claro, gente me va a rechazar, gente se va a enojar conmigo. Otras personas van a venir a decirme, Víctor, gracias. Sabes que sí quiero hacer Cristo, pero no me va a pasar eso de que la gente me diga, si quiero hacer Cristo, no me va a pasar eso que después me agradezcan y yo no estoy proclamando y diciendo eso. No voy a experimentar el gozo y la satisfacción no soltando esto para seguir hacia adelante. Mucho cristiano está en medio. No se trata no simplemente de no robar. Sí, no robe, suéltelo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Trabajar y ayudar a otros, ¿cierto? Eso es lo que está implicando este proceso de madurez. Eso es discipulado. Nos va dando herramientas y nos va preparando para poder madurar. Este es el proceso, porque la madurez eso es lo que implica, que hacemos cambios, que nos reproducimos. Ya no soy solo un buen discípulo de Jesús, soy un discípulo que hace discípulos. Considera lo siguiente, ¿quién está relacionalmente, misionalmente e intencionalmente invirtiendo en ti? Buena pregunta, ¿verdad?
Yo creo que la mayoría diríamos no, lamentablemente muchas veces no. Ahora, recordemos, soltemos esta liana. ¿Cuál es la liana que sigue? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En quién estás relacionalmente, misionalmente e intencionalmente invirtiendo? ¿Por qué? Queremos cortar con esta cadena, con esta maldición, con este bloqueo de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago yo? Haciendo mi parte, no esperando que alguien lo haga conmigo, porque ya nosotros somos maduros. Si usted no fuera maduro, no se conectaría. O se hubiera alejado hace rato de estas clases porque no son populares ni nada. Les estoy enseñando y nos estoy aprendiendo cómo ser un esclavo, un siervo del Dios viviente. Que no existe nada más valioso y más hermoso y más glorioso. Pero lo entendemos porque estamos en este proceso de madurez. Ahora, la pregunta. ¿Soy parte del ciclo de ver este desequilibrio o yo estoy relacionalmente? Tenemos cada uno de estos principios. Relacionalmente, ¿qué significa? Que yo no pongo barreras y yo me acerco a las personas que están alrededor y las personas se pueden acercar a mí. Aquí estoy. No quiero que sientan una barrera. Yo soy Victillor. El grande y el glorioso es Cristo. Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ni Pablo ni Apolos fueron a la cruz por ustedes. Fue Cristo. Ahora yo voy a recibir una recompensa y Apolos va a recibir una recompensa, dice Pablo, porque estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero el que da crecimiento es el Señor. Y es importante que usted haga lo que tiene que hacer y que sea reconocido en ese aspecto. Pero el grande y el que ha hecho esto es Jesús. Relacionalmente, y lo que implica es que no hay barreras. La gente puede acercarse a uno y yo acercarme a las personas y yo me acerco, no hago excepción de personas. Misionalmente lo que implica es que yo voy a ellos, no espero que vengan. Uy, nadie me saludó, qué mala iglesia, yo estoy saludando. Nadie ora por mí, yo estoy orando por ellos. Misionalmente yo voy a ellos, yo hago lo que me corresponde delante de Dios. Yo quiebro eso, es que no me saludó. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia que no lo saludan y todo lo demás? Usted quiebra el hielo y se vuelve un buen amigo, ¿cierto? A veces nos ha pasado. Personas que vemos que tienen cierta, yo no, ¿será que es muy, no sé, se ve como bravo, me dicen a mí a veces, pero ya hablan, no, hombre, eso es pura vida, dicen acá en Costa Rica, ¿va? No, no, ya vi que no, ¿va? Que no era así. Y a veces pasa eso, pero misionalmente implica yo soy el que doy el paso. No espero que den el paso por mí. Yo voy a ellos. Intencionalmente es que yo tengo un objetivo y es edificar a esa persona. Si es una persona que no tiene a Cristo, mi objetivo ¿cuál es? Que venga a Cristo. Si es una persona que es una nueva creyente, es que sea edificado. Si es una persona que es un discípulo, mi objetivo es equiparlo. Si es una persona que es un líder, voy a apoyarlo, voy a orar por él. Todos tenemos participación en cada una de las sillas, ¿cierto? Indiferentemente de dónde estemos, tenemos formas de orar por ellos, formas de invertir en ellos en estas diferentes etapas de madurez. Recordemos, no estamos hablando ni de salvación, ni de que va a ser más amado por Dios, ni nada de eso. Simplemente el proceso para generar para nosotros, sí, peso de gloria. La experiencia de hacer discípulos comienza con aquellos que están espiritualmente perdidos. Ellos están en la silla 1. Ahora, ¿qué hizo Jesús con los de la silla 1? Recordemos, somos seguidores de Jesús, imitamos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Obviamente nosotros no somos los salvamos, pero nosotros vamos a ellos con el mensaje de salvación. Estamos nosotros yendo a buscar, dando el mensaje de salvación a los perdidos. Jesús hacía eso. Yo soy imitador de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Ir a los que no tienen a Cristo Jesús con el mensaje de salvación. Es práctico, no es complicado. Ahora, no es fácil. Implica morir a mí mismo porque tengo que invertir, tengo que ir a ellos. Amarme menos a mí para amar más a Dios y a los demás. Eso es lo que implica. Consideremos lo siguiente. Comparte cuando reconociste personalmente tu pecado y tu necesidad de un Salvador. ¿Quién te ayudó a venir y a ver a Jesús? Hubo una persona que no le importó caerte mal, que se amó menos él para decir, bueno, esta persona le voy a caer mal cuando le diga que va rumbo a un infierno. Cuando le diga, ay, Víctor, usted se cree muy justo, pero ¿sabes qué? Con tus justicias delante de la perfección de Dios son como trapos de inmundicia. Yo sé que usted cree que va a ir al cielo, pero va rumbo a un infierno. Lea acá lo que dice la Escritura. ¿Cómo estuvo Dios preparando tu vida para que creyeras en Cristo y recibieras vida eterna? Dios siempre está trabajando alrededor de las personas. Una vez que la persona viene a Cristo Jesús, que nace de nuevo, la invitación es a seguir a Jesús, nunca aprender a caminar, a comer, a bañarme, a vestirme, etcétera. Ese es el discipulado, la edificación que se le da a un bebé espiritual. Un bebé espiritual, ¿saben qué puede estar? Enojado con Dios. ¿Por qué? Porque se le murió un familiar. Puede estar enojado con Dios. ¿Por qué? Porque está enfermo. Puede estar enojado con Dios. ¿Por qué? Porque le quitaron el campo en la iglesia, la silla que siempre uso me la quitaron.
Puede estar enojado, ¿verdad? Con la iglesia o con Dios o con la religión. ¿Por qué? Porque no lo saludaron. Ni el pastor me saludó. ¿Qué clase de iglesia? Eso es inmadurez espiritual. Pero eso sucede cuando yo no estoy maduro, cuando yo no tengo capacitación. Todas esas cosas uno las prepara. ¿Qué es lo que diríamos a un niño espiritual cuando viene y se enoja y dice, Víctor, es que estoy bravo con Dios porque ya mi madre se murió? Una persona que yo amaba se murió. Estoy bravo con Dios porque estoy enfermo. Estoy bravo con Dios porque perdí todo económicamente y demás, porque estoy en la ruina. Estoy bravo con Dios por eso. ¿Qué le podríamos decir a esa persona? Sí, que está mal porque uno no se puede enojar con Dios por ahí sí que la voluntad de Él y la voluntad de Él pasa sobre la voluntad de nosotros. Entonces, como usted lo viene diciendo, la madurez espiritual debe de llevarnos a ese nivel. Mucha gente en las iglesias, como hay de todo tipo de hermanos, ¿verdad? Hay bebés, hay adolescentes, niños, Sí. adultos jóvenes y todo, entonces el discipulado tal vez que les ha tocado no ha llegado a fortalecerlos para que espiritualmente crezcan. Sí, exactamente, es por falta de discipulado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Por ejemplo, don César nos está diciendo acerca de hablarle sobre la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con la soberanía de Dios? Dios tiene una perspectiva total del asunto, no superficial. Dios mira el presente, ¿verdad? Mira el pasado, presente y futuro. Entonces, Él sabe exactamente que esa canasta, aunque va rumbo a Egipto de nuevo, a las manos de aquellos que dieron el edicto para morir, va al lugar donde Dios va a redimir, que más bien va a ser para bien. Dios es soberano y sabe todas esas cosas. La persona no sabe eso, entonces eso es uno de los aspectos, pero un aspecto importante y simple, primero es entender que si es una persona nueva en el Evangelio, una persona que conoció y está alejada, es normal si no ha tenido un discipulado de esas cosas, pero ¿cómo corregimos esto? Yo le diría, ok, ¿dónde en la Biblia, dígame un versículo donde dice, venga Cristo y las personas que usted ama no van a morir? ¿Dónde hay un versículo que diga, venga a Cristo y usted no se va a enfermar? Yo le diría, ¿dónde hay un versículo donde dice, venga a Cristo y usted no va a sufrir? ¿Verdad que no? No existe nada de eso. Entonces, ¿cómo puedes enojarte con Dios o exigirle a Dios que haga algo que nunca prometió hacerlo? Es tan simple como eso. Dios nunca prometió esas cosas. Yo sé que hay lugares donde manipulan la palabra, que inclusive se llaman pare de sufrir y que ofrecen el tapizo acá, pero no es bíblico. Entonces la Biblia nunca te ha prometido esas cosas. Lo que Dios ha prometido es que si esa persona que amaste y que murió se arrepintió de su pecado y puso su confianza en Cristo, usted va a poder estar con esa persona por la eternidad. Usted va a disfrutar de esa persona no por un día o 2 días, sino por siempre en el cielo. Lo que Él ha prometido que en medio del fuego y de las llamas Él va a estar con nosotros. Lo que ha prometido es que todo esto estás acumulando peso de gloria. Una de las cosas es la perspectiva que las personas tienen de Dios. En el discipulado usted le aclara a esas personas quién es el Dios de la Biblia, porque tenemos ídolos. Hay una gente que tiene un Dios que es un genio, no es Dios, está ahí para hacer todo lo que ellos digan. Entonces declare, recibirá y proclame y el poder está en ti. No, Dios no está ahí apuntando qué es lo que Víctor dice y qué no dice para hacer. Él es soberano, Él es Dios, es el creador del universo y tiene un plan para mí. Yo me someto a Él, yo lo sigo a Él, soy un discípulo de Él. ¿Qué significa? Que yo lo sigo a Él. Jesús no llegaba y le decía a los discípulos, ¿a dónde vamos hoy? A ver, todos, votemos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el plan, Pedro? ¿Usted qué quiere hacer hoy? No, él ya tenía una agenda y no era la suya, era la del Padre. ¿Qué hacían los discípulos? Seguir a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir al Espíritu Santo, ser guiados por la palabra de Dios, estar haciendo lo que nos llamó a hacer y no decirle, Señor, ven y bendice este plan que quiero hacer para ti. O tener estas falsas expectativas de lo que implica la vida cristiana. ¿Qué sí prometió el Señor? Que había tribulación, que habría angustia, que seríamos rechazados o no. Eso sí es bíblico. Eso sí nos dijo. Ustedes no son del mundo. A ustedes los van a rechazar porque no son del mundo. Muchas veces yo no tengo rechazo porque me parezco al mundo. Y lamentablemente hoy la iglesia se parece tanto al mundo que es hasta popular. Y Dios nos llamó a ser radicales y firmes para Él, a mostrar la diferencia en amor, en vivir, en mostrar de qué se trata el camino cristiano. La experiencia de hacer discípulos continúa con aquellos que ahora son creyentes. Ellos están en la silla 2. Jesús nos invita a seguir para que crezcan más y más a semejanza de Él. Entonces, miramos cómo es un aspecto de
caminar conforme Jesús caminó, de quitar esas falsas expectativas. Lo primero que hizo Jesús con sus discípulos, que fue, una vez de orar toda la noche, los llamó y les dijo a ellos cuáles eran las expectativas del ministerio, qué es lo que seguía. Y en ningún momento les prometió plata, oro y todo, ¿verdad? Él les habló acerca de ir y amar, ¿verdad? Que la estrategia era ir y amar a los romanos, que no era que iban a hacer marchas para protestar contra los romanos y lo injusto que era el imperio, que sí era injusto, wow, que si era inmoral, que increíblemente inmoral. O sea, nosotros nos asustamos hoy en día, ¿no? Lo mismo en el tiempo de Jesús, exactamente lo mismo. Hasta peor, porque usted ni siquiera podía protestar, ¿verdad? Jamás, como la marcha que hubo, por ejemplo, en Francia. Eso no hubiera pasado en el tiempo de Roma, matan a todos y listo, ¿verdad? Porque no podían ni protestar. De hecho, eso es una figura de un bacanal y cómo ellos hacían todas estas cosas inmorales a los dioses, etcétera. Entonces, es algo diferente. Entonces, da la perspectiva correcta a las personas y darles ese grado de madurez, que ellos entiendan que no se trata de ellos, sino se trata de Jesús. Por eso tienen que haber un proceso, porque si no, recordemos, un nuevo creyente en el servicio puede causar mucha división, traer mucho problema, mucho conflicto. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez, es porque empieza a creer que se trata de él y no de Jesús y no de Dios. Consideremos lo siguiente, ¿qué significa ser un seguidor? Parece muy elemental esta pregunta, pero es importante hacerla, ¿verdad? ¿Qué significó para ellos ser un seguidor de Jesús? ¿Qué hace un seguidor? ¿Qué se espera de un seguidor? Y posteriormente estos seguidores en este proceso de madurez van a llegar a experimentar estar en otra posición, en una posición de servicio. ¿Y cómo logramos esto? A través de, en este discipulado se le va a mostrar cómo pescar, cómo ser discípulos que hacen discípulos. La experiencia de ser discípulos se acelera con aquellos que llegan a ser obreros. Ellos están en la silla 3. Jesús recluta y equipa a los obreros para la cosecha. Cuando nosotros vemos a Jesús llamándolos a ellos a ser discípulos, los llamó y tenían características estas personas. Era gente que estaba trabajando, que estaba sirviendo, que estaba haciendo la obra. Dice, ¿cómo podemos conocer si estamos listos para ser obreros en el campo de la cosecha? Dependemos del Señor, entendemos que se trata del Señor, caminamos en obediencia al Señor. No estamos ahí para que nuestro nombre sea reconocido. ¿Qué crees que fue lo que Jesús miró en aquellos a quienes invitó a ser obreros en la gran cosecha? Estas preguntas las hacemos en el discipulado y esto lo podemos ver en la Biblia. ¿A quién llamó? A pescadores. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Sentados en la orilla, a ver, no, qué pereza. No estaban pescando, estaban laborando, estaban sirviendo, estaban trabajando en la obra. Una de las cosas que antes de salir como misionero a tiempo completo, en la iglesia está mirando es qué estoy haciendo hoy. No es qué voy a hacer cuando esté allá en el campo y qué está haciendo. No, qué está haciendo hoy. Me equiparon, me capacitaron, fui a la escuela de ministerio, me gradué como pastor, etcétera, etcétera, acá en California, pero una de las primeras cosas no fue salir de una vez para misiones porque tenía eso en mi corazón, fue que empezar a hacer eso en esta iglesia. Entonces aquí en la iglesia yo por un año yo daba estas clases acá en California. Ellos ven el proceso. De la misma forma Jesús está llamando gente que está sirviendo, que está haciendo para su gloria, para su honra, que no busca, no, cuando esté allá, cuando esto, cuando lo otro. Un verdadero discípulo que está en este proceso moral listo para ser llamado, entiende que se trata del Señor, depende del Señor, está sirviendo al Señor, no subestima lo que está haciendo tampoco. Ahora, esto es discipulado y esto lo vamos también aprendiendo que en el servicio, en la entrega al Señor, en el sometimiento. No es algo que, wow, mira, ya lo sé. Entonces, o sea, que yo lo hice ayer no significa que lo voy a hacer mañana, ¿cierto? A mí me encantaría que fuera ¡pum! Pasé la página, ya listo. No, es todos los días morir a mí mismo, negarme y tomar su cruz y actuar en fe y en convicción y entregarme al Señor. ¿Qué es lo que uno busca en un líder? Capacidad, facilidad de palabra, atractivo, lo que califica en este mundo. ¿Qué mira a Dios? El corazón. Es una persona moldeable. Cuando ya uno tiene tiempo en el ministerio, ¿qué busca uno? No busca el más inteligente, ¿va? No busca el más capaz, porque uno dice, wow, ay, 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 este señor es un potencial, pero más bien me puede dividir la iglesia, me puede pasar esto, porque se ha enfrentado a circunstancias donde uno dice, wow, pero cuando es alguien genuino que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere usted que yo haga? Quiero simplemente servir al Señor. Y baños, wow, qué dicha, voy a hacerlo con pasión y cuando venga la gente van a oler y le van a cantar. Y es más, gente que va a venir a esta iglesia solo por los baños. Porque yo lo voy a hacer en una forma, porque entiende que Dios lo puso a hacer eso. Se trata de agradarlo a Él, no a nosotros. Cuando yo lavo los trastes en mi casa, mi esposa es muy particular en aspectos de limpieza y demás.
Entonces ella tiene una esponja para los vasos y otra para los platos. ¿Y saben qué? Yo hasta con la mano, lo limpiaba hasta con la lengua. Yo soy otra creación. Yo soy de, yo soy de otra escuela. Ella fue criada aquí en Orange County, en California. Yo fui criado en San Vincent Paul. Bueno, San Vicente Paul, en un pueblito allá en Heredia, en Costa Rica. Entonces tengo muchas diferencias, pero si yo quiero complacerla a ella, a la hora de lavar los trastes, ¿qué tengo que hacerlo? Como a ella le gusta. Si lo que mi objetivo es complacerla a ella, no quedar como un buen esposo, ¿verdad? O que me vean qué bueno soy. No, no, si mi objetivo es complacer a mi esposa, tengo que hacerlo como a ella le gusta. Porque si lo hago de otra forma, ella misma se, ay, porque está usando la esponja para lo que no es y a mí no me gusta, ¿cierto? Hay gente haciendo un montón de cosas para Dios que Dios no los llamó a hacerlas, a su manera, sirviendo a Dios a lo que ellos creen. No es así, por eso ve la necesidad del discipulado. Lo que hago lo hago para Dios, en la voluntad de Dios, para que tenga peso de gloria, si no, no tiene peso de gloria, que es dar fruto. Ya no solamente soy un buen discípulo de Jesús, sino soy un discípulo que hace discípulos. ¿Por qué nos llamó a qué? Ir a ser discípulos. Estamos modelando a Jesús en todo lo que hacemos, estamos invirtiendo en la vida de otras personas. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan ejemplo, y más en estos tiempos. La experiencia de hacer discípulos se multiplica con aquellos a quienes llegan a ser hacedores de discípulos. Ellos están en la silla 4. Jesús fortaleció y envió a ser hacedores de discípulos. Es a lo que nos llamó a hacer, pero hay todo un proceso. ¿Qué nos mantiene alejados de tener una buena conexión con Jesús? ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo vamos a dar fruto? Si estamos arraigados, si estamos pegados a la vid, entonces ahí nosotros verdaderamente vamos a dar fruto. ¿Qué tiene que hacer la rama para dar fruto? Así doy fruto. No, simplemente se trata de estar pegada a la vid, tener una relación personal con Dios. Entonces, si yo no estoy dando fruto, ahí ¿qué es? Que mi relación con Dios la estoy descuidando, mi relación con Jesús está descuidándola. Alguien aquí tratando de dar más frutos se separa de Jesús. Solo a mí me ha pasado que me ocupo más de las cosas ministeriales que de mi intimidad con Dios. Es ilógico, pero lo que estoy haciendo es separándome de la vid para dar fruto. Uy, el color, voy a poner esto y voy a decir esto y voy a hacer esto y voy a orar, Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no puedo, papi, tú sí puedes. Por favor, unge esta clase, bendice a las personas que se conectan. Señor, quiero hablar menos para que tú seas el que haga. Yo no quiero hacer cosas para ti, quiero que tú hagas cosas a través mía. Pero eso me es antinatural. Esa es mi naturaleza espiritual a que me lleva a esa dependencia con el Señor, que entiende cómo, de qué se trata esto. Pero la tentación muchas veces que tenemos ministerialmente es pasar ocupados en las cosas de Dios y separarnos del Señor. Marta, Marta. ¿Estaba sirviendo al Señor correcto? Sí. ¿Estaba haciéndolo con toda su pasión? Sí. Estaba dando lo mejor de ella, pero a su manera, a su fuerza, si eso la frustró, se sintió sola, invisible, despreciada, y hasta corrigió a Jesús, porque lo estaba haciendo a su manera. ¿De qué se trata esto? De depender de sentarme al regazo y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? De eso se trata, hacer bien las cosas y de equipar a aquellos que ya están acá en la silla. ¿Qué es equipar? Es decirle, Víctor, por ejemplo, yo era pastor de jóvenes, y cuando era pastor de jóvenes recuerdo que presidente de la sociedad de jóvenes, porque ni siquiera se llamaba pastor de jóvenes en eso. Entonces, cuando era presidente de la sociedad de jóvenes de la primera iglesia bautista, recuerdo que yo quería darle a mis jóvenes lo mejor, no algo bueno, sino lo mejor. Entonces yo pasaba 4 días de la semana orando, ayunando, yendo a la montaña para tener un mensaje poderosísimo, fuertísimo, porque yo el sábado quería dar lo mejor de mí, no simplemente algo más. Pasaba esos 4 días, ya llegaba, tenía que enseñar el sábado, era el viernes y yo no tenía el mensaje, porque no me iba a salir algo como sobrenatural, algo que yo, wow, la nueva unción, la nueva revelación de Dios, no pasaba eso. Terminaba, lamentablemente, corriendo para presentar un mensaje el sábado. Esto es discipulado. Nadie me sentó, Víctor, ¿sabes qué? Porque usted no le cree a Dios. ¿Cómo que no le cree a Dios? Porque usted no confía en la Biblia. Porque usted no ve la suficiencia de la palabra de Dios. Porque usted no se dedica más que todo a agarrar un texto, agarrar un libro y enseñarlo verso por verso, libro por libro, porque usted no agarra el texto y dedica esos 4 días en profundizar en el texto, en ver por qué se dijo, cuándo se dijo, el contexto histórico, el contexto geográfico, el significado de las palabras, enriquecerse en eso, profundizar en eso y darlo de una forma lo más simple posible para que los jóvenes reciban qué dijo Dios en esa ocasión. ¿Por qué no confía en el texto? Nadie me dijo eso. ¿Hubiera sido diferente? Claro. Eso es discipulado, eso es capacitar a un líder. El llamarme y ubicarme y decir, no, enseñemos, la palabra es suficiente. ¿Y qué pasa si hubiera dedicado esos 4 días más a estudiar la palabra que en lugar de estar buscando la nueva revelación?
hubiera sido de beneficio para los jóvenes. Hubiera dado un mensaje más sólido, firme y real. Yo no se pudiera pensar, ¿verdad? Motivarlos y emocionarlos, sino a lo consistente, lo claro, lo directo, ponerlos a obedecer, a servirse. Eso es lo que estoy hablando. Y eso es importante con el liderazgo, eso es discipulado. Qué importante que yo ahora sí lo haga con otras personas a mi alrededor. No me queden que nadie lo hizo por mí, sino yo hacerlo. Entonces, ¿qué me aleja la conexión con Jesús? ¿Eso qué significa? Esta liana tengo que soltarla. Hay cosas que tengo que dejar para pasar más tiempo con Jesús, cosas que no son malas, pero hay cosas mejores. Estamos por las cosas mejores. Todo lo tengo por pérdida, dice Pablo. ¿Qué? El seminario. Sí, Víctor, el seminario con Gamaliel, el maestro de maestros Gamaliel, es basura con tal de conocer a Cristo, de compartir a Cristo. Así es. Enfocarnos en las cosas que son importantes. ¿Cómo mantengo una conexión fructífera y permanente con el Señor? Son las preguntas que nos hacemos. Considera esto. ¿Puedes identificar a una persona espiritualmente perdida a la que le hayas presentado a Cristo, ayudado a crecer como creyente para llegar a ser como Jesús, equipando como un obrero para que hiciera lo mismo con otros? Nos podemos reconocer a alguien que hemos llevado por todo ese proceso, llevarlo a Cristo Jesús, de edificarlo en su caminar con el Señor, de darle todo lo que necesita para que él pueda ser un discípulo que hace discípulos. Es una buena pregunta. Lo importante es hoy. Nos está llamando a ser discípulos que hacemos discípulos. Y eso es una de las grandes carencias que nosotros tenemos. Entonces hay cristianos muy endebles, que la primera de cambio, como dicen, se alejan. ¿Por qué? Porque no tienen una solidez, una raíz, una madurez espiritual. O otros que son sólidos y demás, pero no están compartiendo eso con nadie. Y eso es una tristeza, porque Dios sí nos llamó a hacer eso, a ser luz y sal. ¿Quién diría que Israel no es el pueblo de Dios? ¿Alguien tiene duda? Para nada, es el pueblo escogido por Dios y está ahí porque Dios lo ha escogido. Eso no hay duda, pero ha sido luz y sal para el mundo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Siempre va a haber cosas a vencer. Jesús aclaró que la experiencia de hacer discípulos estaría llena de desafíos como la sobreocupación, el agotamiento y amargura mientras practicamos su modelo. El discipulado tiene un costo y hay sufrimiento y podemos invertir mucho en la vida de alguien que a un final deja todo botado y se va. Y sucede. Nuestro objetivo es dar frutos. ¿Cómo podemos dar fruto? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿no? Si no permanecéis en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí, tampoco vamos a poder llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto es palabra revelada, esto es teoneustas. Esto es lo que dice el Señor. Queremos dar fruto. ¿Quién no quiere dar fruto siendo nacidos de nuevo? Y wow, ¿qué tenemos que hacer? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora entendemos por qué hay tanta lucha para pasar tiempo a solas con Dios. Entendemos cómo el enemigo hace mil y una cosas para que usted y yo no saquemos tiempo para estar en la presencia del Creador del universo, para que nos contentemos con ser religiosos a veces, con cumplir con el ministerio. Cuando miramos esto en perspectiva en cuanto a dar fruto, tenemos a alguien sin fruto, o sea, alguien sin Cristo. Luego, ¿cómo damos fruto? El primer fruto que podemos hacer es el de arrepentirnos. Es el primer fruto, el fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el obstáculo que tiene esta persona para dar este fruto? El pecado. ¿Qué tiene que hacer? Purificarse, o sea, arrepentirse de su pecado y poner su confianza en Cristo Jesús. Es el primer fruto. Dice que aquellos que hemos nacido de nuevo, recuerdan que habían 6 frutos. Entonces habría un fruto de arrepentimiento, un fruto que hablaba acerca de tener un gozo y una gratitud hacia el Señor por lo que habíamos recibido, etcétera. Luego de eso, nosotros, para dar más fruto, ¿qué tenemos que hacer? Dejar los obstáculos como las cosas, como las ocupaciones, como los sueños, anhelos, metas, todo lo que este mundo nos ofrece, todo lo que nosotros cotidianamente estamos enredados, que nos pueden ocasionar no seguir creciendo en el Señor. No queremos soltar esta liana. Mi seguridad está aquí, mi paz está aquí, mi gozo está aquí, y no queremos soltar esta liana. ¿Qué tenemos que hacer? Podar, dejar cosas que no son malas, cosas que son malas, te fijo, ¿verdad? Y tenemos muchas que dejar, pero también cosas que no son malas, pero que nos llevan a eso. Entonces, dejar que el Señor nos pode, que el Señor quite esas cosas para regocijarnos. ¿Alguien no se alegra de que hoy usted es diferente cuando usted aceptó a Cristo Jesús?
de los cambios que le hemos permitido al Señor hacer en nosotros, que nos hemos rendido y cómo ya no somos los mismos de antes. O nos regocijamos en esas cosas, pero si queremos dar mucho fruto, tenemos que luchar con la conformidad, con sentirnos satisfechos. Ya lo logramos. Yo siempre bromeo cuando alguien está sirviendo mucho en la iglesia y estoy rodeado de gente que ama a Dios y que está sirviendo. Entonces yo le digo, no le digan que la salvación es por gracia, porque vive como si la salvación fuera por obras, ¿verdad? Sirviendo, dándose, entregándose, y bromeo con eso, pero es el sentido de no conformismo. Ya di la clase, ya terminó, no. Estoy buscando la presencia de Dios. ¿Recuerdan Moisés? Hablaba con Dios cara a cara y quería más de Dios. ¿Recuerdan Pablo? Estaba en el tercer cielo. ¿Y qué decía? Para mí el morir es ganancia. Estoy puesto en estrecho. Quiero ir para estar con mi Jesús. Pablo, pero es que en el cielo vas a ser normal. Aquí esta es una celebridad. Quiero estar con mi Jesús. Quiero más de Él. Entonces, luchar con la conformidad. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar? Permanecer. ¿Permanecer qué significa? Que nosotros oramos, pasamos en la escritura, obedecemos al Espíritu Santo, nos congregamos. ¿Alguna vez cuando usted está a tiempos a solas con Dios ha sentido escalofríos? ¿Alguien le ha pasado eso? A mí sí, yo he sentido momentos donde siento la presencia tan real, tan rica del Señor, ¿cierto? Pero no siempre. Hay otros días que no siento nada, pero nosotros no seguimos al Señor por los sentimientos que van y vienen, que nos pueden engañar, sino por la realidad de lo que Él ha dicho. Entonces permanecemos cuando se sienta o no se sienta la verdad de que Dios está con nosotros. A veces nos sentimos solos. No estamos solos y el Señor nos está mirando. La iglesia de Tesalónica, una de las cosas que habla es que estaba en persecución grande. No crean que esa persecución es por castigo de Dios, porque Dios no los ama. Es que ustedes son uvas y Dios las está exprimiendo. ¿Qué va a salir de ahí? El vino que agrada a Dios. ¿Saben que ustedes son un tesoro? Mi objetivo es formar a Cristo en ustedes. Están acumulando peso de gloria, están haciendo testimonio a los demás, están enseñando cómo se sufre por la causa de Cristo. No crean que es que Dios no los ama, es que Dios está formando a Cristo. Es que recuerdan aquel que estaba dando cincel en el video que les había puesto aquella vez, donde una persona representaba a Dios con un cincel y un mazo y otra persona al cristiano y cómo tenía que estar esculpiendo. Veas en el espejo, sí, ya me veo muy bien. Cuando usted vea la imagen de Cristo en el espejo, ahí es donde paro, de podarte, de limpiarte. Tiene un propósito el Señor con nosotros. ¿Alguien tiene dudas de que Dios lo ama, de que Dios la ama? Bueno, la cruz es la prueba de que nos ama infinitamente. Es confiar en lo que sí sabemos. Hay cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ama, que tiene un propósito, que es soberano, que tiene un objetivo para nuestras vidas, para permanecer en su verdad, pero necesitamos tener la perspectiva correcta y se logra al ponernos en la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo nos da la perspectiva de las cosas que son eternas, no pasajeras. Por eso la gente que sufrió por Cristo Jesús, en la Biblia que decía, siéntanse gozosos de sufrir por la causa de Cristo Jesús, porque están motivados, ¿por qué? Por el amor. Porque cuando uno ama apasionadamente, nada lo que uno hace por el ser amado es sacrificio, es placer, es un honor, ¿cierto? Conocí a mi esposa en un viaje misionero acá en Costa Rica y yo les he contado, la tenía que ir a dejar al hotel donde estaba todo el grupo, nosotros estamos simplemente conversando, para mí era imposible que ella fuera a ser mi esposa, entonces no estaba en ningún plan romántico, pero sí yo decía, wow, qué mujer de Dios, voy a dejar al hotel en un taxi, pero no tenía más dinero para volverme en taxi. El asunto fue que ya la dejo ahí, me vengo yo a la estación de autobuses, a la parada de bus y estoy ahí esperando que pasaba el bus. Y nada que pasaba, y nada que pasaba. Ya tenía una hora y el bus no pasaba. Y yo, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Al rato pasó alguien en una bicicleta como la 1:30. ¿Qué está haciendo aquí? Ya le explico. Y dice, no, no, es que ya no hay autobús. ¿Qué? Yo tenía que caminar cerca de 14 kilómetros para ir a mi casa, o sea, como 7 millas. Y yo, ¿qué hago ahora? Y ahí empiezo a caminar y bajando una cuesta increíble y luego subiendo. Y cuando iba subiendo veo un bus que venía sin luces y a toda velocidad. Entonces yo me tiro al y yo gritando, ¡eh, eh! Y el muchacho seguro me vio tan desesperado que paró. Subo al bus y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí? Ya le explico todo. Y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que guardar el autobús en Heredia. Ya me iba a quedar a 2 kilómetros, como una milla. Yo, ay, ya eso no es nada. Pero ¿para qué les cuento esta historia? Cuando yo venía bajando esa cuesta inmensa, ¿ustedes creen que yo iba diciendo, todo por esa gringa, para qué conocerla, cómo se me ocurre a mí, estaría en mi casa calientito, viendo tele o tomando chocolatito, no sé, estaría haciendo un montón de cosas, todo por ella, cómo se me ocurre a mí hacer esto? No. Yo venía bajando esa cuesta de puntillas. Yo venía recordando qué le dije yo y qué me contestó ella. Wow, yo creo que Dios está haciendo algo aquí y ella quiere misiones y yo también. Y venía, ¿verdad?, en otro planeta. ¿Por qué? Porque el amor es así. Porque el amor es así. Por eso el Señor nos manda a hacer las cosas por amor. Es por encima de mi miedo y temor a ser rechazado y por mi orgullo.
de hablarle a una persona que no le hablo de Cristo, pero el amor me constriñe y me dice, esa persona iría rumbo al infierno, Víctor. Es el amor el que me dice, busca la presencia de Dios, enamórese, refresquese, disfrute. Y eso es algo maravilloso que el Señor nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Estar en Cristo, eso es lo que va a hacer que produzcamos mucho fruto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, porque es lo que nos mueve, lo que nos va a motivar, es lo que nos va a dar las fuerzas para resistir.